Vamos a entonar el himno número 321, Las promesas de Jesús. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre de él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Muy buenas noches, apreciados hermanos, tengan ustedes en el nombre del Señor, nuevamente con ustedes para poder compartir la palabra de Jesucristo, la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Y en esta oportunidad vamos a comenzar algunos estudios acerca del libro de Hebreos, un libro muy especial que a lo largo de sus 13 capítulos, su contenido nos enseña acerca de los propósitos y alcances de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, hoy vamos a comenzar a relatar estos capítulos. Vamos a empezar por el primer capítulo y vamos a ver al hombre y su reconciliación con Dios, o Dios reconciliando, mejor dicho, al hombre consigo mismo. Este es el propósito de Dios para toda la humanidad, así lo leemos en Hechos. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y vamos a ver cómo este libro de Hebreos tan hermoso, que fue escrito, no sabemos quién lo escribió, pero fue para un grupo de cristianos hebreos. Por eso les habla mucho acerca de la palabra de Dios y les explica acerca del acto redentor de Cristo para que podamos ser salvos de nuestros pecados. Vamos a hacerlo de una manera gráfica y vamos a estudiar lo que es justamente este primer capítulo que nos habla acerca de lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros aquí en la tierra. Y vamos a ver también alguna aplicación práctica acerca de este texto que vamos a desarrollar. Bien, entonces Jesucristo, entendemos a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Salvador y Señor nuestro. Eso es lo que nos dice el primer libro de Hebreos. En el versículo 1 y 2 nos dice literalmente: habiendo Dios hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, a través de los profetas, en estos postreros días, dice el autor, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es importante resaltar este versículo porque hablamos acerca de nuestro Señor Jesucristo
como el heredero de todo, como el Salvador del mundo, que vino justamente a librarnos del pecado y de la muerte. Hoy vamos a aprender en este primer capítulo. El libro de Hebreos nos va a permitir conocer la misión de Dios, que Dios dio a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, limpiándonos pues de un pecado, de una vida de pecado, mediante su sacrificio en la cruz del Calvario, y restableciendo nuestra relación justamente con nuestro amado Dios. Por eso el libro de Romanos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, comenzamos viendo desde el versículo 1 al versículo 3, hermanos, el plan de salvación que manifiesta la gracia y la misericordia de Dios con nosotros, los seres humanos. Y en primer lugar, vemos dentro de estos versículos, pues, cómo es que este Padre amoroso, tierno, nuestro Dios, como un padre de familia también en la actualidad, teniendo un hijo rebelde, quiere tratar de acercarse a él para librarlo de esa rebeldía. Y eso es lo que hace el Señor en este capítulo. Vemos la aflicción de Dios por el pecado del hombre. Y no se queda de brazos cruzados, sino que ante eso desarrolla un plan perfecto, que es enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. ¿Recuerdan el versículo 1 y 2? Habiendo Dios hablado, dice, de diferentes maneras. No fue la primera vez que habló el Señor. Lo hizo por los padres, por los profetas, por los personas que Él designó para que lleven el Evangelio a otras personas que necesitaban regresar al Señor. Ahora, dice la Biblia, lo ha hecho a través de Jesucristo, su Hijo unigénito. Eso es lo que nos dice Juan 3:16, que a su Hijo unigénito mandó para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, hermanos, este Padre amoroso que es nuestro Dios, nos quiere llevar nuevamente hacia Él. Y la manera que Él encontró para hacerlo es a través de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo unigénito. Entonces, el Señor está muy clara su intención. Él quiere que usted y yo seamos salvos por la fe. Por la fe en Jesucristo, el Señor, que murió por nosotros. Debemos aceptar ese sacrificio perfecto que hizo Jesucristo y poder nosotros llegar a pedir perdón por nuestros pecados. Y Él nos librará de todos nuestros pecados y seremos parte de ese reino de Dios que Él vino a instaurar a este mundo. Ese es el tiempo del llamado de Dios. En el versículo 2 nos dice: en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Estamos en ese tiempo, hermanos. 2000 años, un poco más, es el tiempo en que el Señor Jesucristo es la forma en que Dios ha determinado que nosotros podamos ser salvos a través de la aceptación de su sacrificio en la cruz. Ese es el tiempo de Dios. Usted tiene la oportunidad de poder pedir perdón a Dios a través de Jesucristo, porque estamos en este tiempo especial postrero, como dice en el versículo 2, y así poder obtener la salvación a través de Jesucristo. ¿Qué dice Apocalipsis? Que Jesucristo sigue trabajando con nosotros. Dice Apocalipsis 3:20, aquí estoy yo a la puerta y llamo. ¿Recuerdan este versículo? Si alguno oyere mi voz, abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que está haciendo Jesucristo hoy. Amigos que nos escuchan, hermanos, Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Es el tiempo del llamado del Señor, según el libro de Hebreos, y tenemos que tenerlo muy claro. Tenemos la oportunidad de poder acercarnos a Dios y directamente a través de su Hijo Jesucristo. A partir del versículo 3 vamos a ver algo muy importante. Cómo es que Dios describe la misión de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por medio del sacrificio de Jesucristo, dice la Biblia, nos hizo puros el Señor. Qué interesante. Éramos impuros, éramos pecadores. No por merecimiento nos ha hecho puros, sino por su sola gracia.
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, dice el versículo 3. Esto es clave, la propiciación por nuestros pecados, nuestro Señor Jesucristo. Cuando murió en la cruz, nos dio la oportunidad de poder ser salvos por medio de Él. Y ya nuestros pecados fueron limpiados, fueron borrados, todo es hecho nuevo, dice el apóstol también en el Nuevo Testamento, hasta el mínimo detalle. Es como si usted tuviera su computador en su casa y ahí haya trabajos de todo un año. Yo lo hago en mi casa, no todos mis trabajos están en la computadora, pero en algún momento esa computadora se reinicia y ¡pum!, borra todo. Usted trata de hacer todo lo posible por encontrarlo, pero no va a encontrar nada. Así actúa Jesucristo con nuestros pecados. Los limpió para nunca más aparecer, para que ya no seamos culpados nuevamente por aquello que fuimos perdonados. Algunos todavía piensan en sus pecados pasados y eso les hace daño. La Biblia nos enseña que Él lo desapareció, lo purificó. ¿Saben a qué se refiere la purificación? Hacerlo puro, hacerlo sin mancha, blanco como la nieve, ¿recuerdan? Así dice también en el libro del Antiguo Testamento, en Jeremías, cuando habla acerca del pecado. Nos deja blanco como la nieve, sin nada, sin ninguna mancha. Y no tenemos que volver, eso entendámoslo, hermanos, no tenemos que volver a pensar en lo que Él ya nos perdonó. Y eso está muy claro en la palabra de Dios y nosotros tenemos que entenderlo. Nosotros fuimos reconciliados con Él, con el Supremo Hacedor, con el Dios maravilloso que tenemos por Padre. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Esa fue su misión. Jesucristo sigue hoy tan igual que hace más de 2000 años cuando murió en la cruz. Sigue tocando puertas para que los que todavía no aceptan al Señor tengan esa oportunidad de poder llegar al Señor y ser perdonados y vivir una vida agradable al Señor. Dice la Biblia, ¿quién es el que condenará? Si ya fuimos perdonados. Entonces, cuando Cristo nos perdona, somos hechos nuevas criaturas. Y tenemos que vivir dentro de esa línea, ese camino que a través de su palabra el Señor nos enseña. Así dice la palabra de Dios. Dice en Romanos 8:34, hermano, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también, dice la Biblia, intercede por nosotros ante el Señor. Qué importante es esto. Vamos a ver que en los versículos 5 también al 7 vamos a encontrar allí algo muy interesante acerca de Jesucristo, su eternidad. Aquí en el versículo 5 al 7 nos habla de que Jesucristo es eterno, de que Jesucristo está siempre, y ese siempre es su eternidad. No fue creado, porque si fuera creado estuviera en un punto de esa eternidad, pero Él es eterno. Él es Dios mismo, y esto lo aclara muy bien y hace la comparación inclusive con los ángeles. Los ángeles fueron creados, estas criaturas, para servir a Dios, para honrarle, para adorarle. Pero Jesucristo es eterno. Y eso también es muy importante para nosotros entenderlo y poder también ayudar a otras personas a que lo entiendan. Eso es lo que nos dice la Escritura acerca de la naturaleza divina de Jesucristo. Usted y yo somos finitos, tenemos un tiempo en esta tierra, nacemos, vivimos, morimos, así nos dice la ciencia, pero nuestro espíritu vuelve a Dios, dice la Biblia. Nuestra alma es eterna porque somos a imagen y semejanza del Señor. La Biblia habla en Juan también, cuando dice en el principio, Él era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y aclara quién es Jesucristo. Entonces Jesucristo es Dios, hermanos. Y el libro de Hebreos nos aclara con puntualidad esto, que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad también. Así que, hermanos,
Esto es importante, está claro en la palabra de Dios y nosotros debemos pues entenderlo también de esa manera. En Colosenses dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, hermanos, eso está claro, todo le pertenece al Señor. Y aquí también queremos ver acerca de las características de nuestro amado Señor Jesucristo, de su misión. ¿Qué características tiene la misión de Dios según los versículos 8 al 13 de este capítulo? Y esto tiene que ver con las enseñanzas para nosotros. Y aquí van estas enseñanzas, hermanos. La primera característica, vamos a ver 3. La primera es que el reino de Jesucristo es eterno. Si Él es eterno, si para Él son todas las cosas, su reino también es eterno. Al aceptar a Jesucristo como tu Salvador, como mi Señor, que es suficiente para salvarme del pecado y de la muerte, comenzamos a formar parte de la familia de Dios. Tenemos ciudadanía en el cielo. Eso tenemos que tenerlo también claro. Y estaremos en su presencia por siempre. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Vamos a estar en su presencia. Vamos a estar alabando y glorificando a Dios. La segunda característica es que en ese reino de nuestro Señor Jesucristo, la santidad es la línea de vida. En el reino de Jesucristo es santo. Y todos los que somos parte de ese reino, pues tenemos que buscar esa santificación a través del Espíritu Santo. El hecho de haber amado la justicia, dice ahí, aborrecido la maldad, determina una característica de santidad del reino de Jesucristo, que está marcado para todo aquel que pues pasa a sus filas. En este caso, para toda la iglesia y aquellos que acepten a Jesucristo. De paso, nos confronta también con el tipo de vida que usted y yo estamos llevando. Si estamos en el reino de Dios, tenemos que vivir una vida de santidad en el reino de Jesucristo. Y eso también es muy importante para nosotros. Y por último, apreciados hermanos también y amigos, la tercera característica es que el reino de Jesucristo no cambia. En otras palabras, es inmutable. En el verso 12 dice el Señor, en el Señor Jesús podemos depositar toda nuestra confianza porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Qué hermoso es esto, eso está en Hebreos 13. Y nosotros tenemos que tener la plena seguridad y confianza en Jesucristo, que lo que la palabra de Dios dice de Él realmente es la misma para cada uno de nosotros hoy, porque Él no cambia. Así Él dice que vino a librarnos y a salvarnos del pecado y de la muerte, lo sigue manteniendo. Él es inmutable. Él nos dice, venid a mí, descansad, todos los que estén cargados, cansados, y yo soy el primero que quiero ir a Él porque creo en su palabra, porque sé que Él no cambia, es inmutable. Espero que estas tres enseñanzas, estas características del reino de Dios, nos ayuden a nosotros, hermanos, a centrarnos en una vida de gratitud, de amor y de servicio a nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos la próxima vez, hermanos. Que el Señor, nuestro buen Dios, les bendiga y les guarde siempre. Hasta la próxima.